Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En este video le voy a dar continuación a esta serie de videos de consejos para colegas jóvenes y no tan jóvenes. Como ya lo vieron en el título, eh, pues la temática de este video pues es hablar del seguir estudiando. A lo mejor este es un consejo muy obvio, pero más bien es hablar, obviamente desde mi experiencia. Habiendo dicho eso, recuerden que estos videos es un ejercicio personal para quien le pueda ayudar, para quien le pueda mover algo. Entonces no lo tomen como muchos colegas lo toman como algo que tiene que ser o algo que debe de ser. Tómenlo como un ejercicio de reflexión personal, de análisis y nada más. No saquen ustedes sus propias conclusiones. Si opinan de manera distinta, pues es bienvenido, háganmelo saber en la caja de comentarios. Y bueno, habiendo dicho eso, siendo un poco redundante, la idea es esa, cuestionarse un poco sobre el proceso formativo y educativo de los terapeutas en México, que creo yo que, como ya lo he mencionado en otros videos, puede ser muy deficiente. Creo yo que tanto las licenciaturas como los posgrados como los diplomados tienen demasiadas deficiencias, salvo algunos, ¿no? Creo que son muy pocos quienes realmente se interesan de dar una educación de calidad que realmente formen terapeutas, ¿no? Creo que y para muchos de ustedes tal vez es muy obvio, tal vez algunos de ustedes estén a favor, yo estoy abiertamente en contra de esta tendencia de formativa sobre casi hacer ingenieros en la conducta y no preocuparse por nada más. Pero también estoy en contra de otra postura que creo yo que puede verse como opuesta, que es como estos colegas que están atendiendo a una persona y tienen muchas dudas sobre cómo atenderlo y entonces van y compran todos los libros que pueden sobre, por poner ejemplos nada más, no hablando desde el diagnóstico, que también yo estoy en contra de eso, pero la digo porque muchos colegas actúan así de que atienden a alguien que tiene depresión y entonces van y compran todo lo que pueden de depresión y cómo tratar a las personas con depresión, pero casi siempre se basan en libros que hacen mucho énfasis en las técnicas, como cómo diagnosticar depresión, las 10 técnicas para la depresión, los 5 pasos para tratar a personas con depresión o cómo atender tu depresión, como libros que rayan o que son abiertamente de superación personal, ¿no? Que así los encuentra uno en las librerías. Y no se enfoca tanto al cuerpo teórico que ha sido propuesto por diferentes corrientes, por diferentes autores desde hace años, ¿no? Entonces, la idea del video es esta, sí, que sigan estudiando, motivarlos, que ustedes se sigan preparando, pero no desde la cuestión, no desde el punto más obvio, ni desde la tendencia tal cual, no desde la moda, sino que ustedes puedan eh, encontrar espacios, que puedan ustedes generar espacios inclusive, o que si lo hacen desde manera individual y personal, lo hagan desde un lugar que realmente les aporte algo. Repito, es muy fácil, vaya, precisamente por las carencias que hay en esta profesión y en esta formación educativa, eh, unos muchas veces sale de la carrera con una embarradita de muchas áreas y ese creo que no es un problema, sí creo que hasta cierto punto se agradece porque no todos los que entran a estudiar psicología quieren dedicarse a una sola área, no, en psicología no están solamente las personas que se van a dedicar a la psicoterapia, sino que también están las que quieren entrar a recursos humanos o al área educativa, muchas áreas, entonces esa embarradita pues hasta cierto punto se entiende porque si uno quiere dedicarse a un área, pues ya es necesaria la especialización o el posgrado o lo que sea. El problema de los posgrados, creo yo, es que duran muy poco en el sentido de que la parte teórica es muy escueta, esto yo lo digo de manera muy personal, en la maestría que yo estudié siento que daba para generar mucho más debate, mucho más análisis, mucha más reflexión sobre lo propuesto de varios autores, inclusive generar nueva teoría, o creo que ese es un problema muy grave de México, pensar que las teorías propuestas de otros autores, de autores que vienen de otros países, se pueden aplicar a rajatabla aquí.
y muchas veces no se hace ni una tropicalización o de plano no se desechan algunas teorías para poder generar teoría propia, ¿no? Hace falta mucha investigación en México, hace falta mucha propuesta que tenga en cuenta el, el contexto social y cultural, porque México no quiero que suene como pretensión o como estos discursos medio mamones o fresones de que México es único, pero es que sí lo es, porque así son todos los países, o sea, la demografía, la geografía, el clima, el lenguaje, la cuestión económica, las tradiciones, la cultura, la religión. No es lo mismo cómo se crece aquí a cómo se crece, por ejemplo, en Argentina o en Ecuador o Uruguay, Paraguay, hablando de países latinoamericanos que compartimos el mismo idioma, pero por ejemplo el acento, la comida, todo eso ya marca muchas diferencias. Entonces, hablar de andar instaurando y aplicando teorías a otros países, a un país que puede ser muy distinto, creo que es muy ingenuo, si no es que hasta peligroso, ¿no? En muchos aspectos de la vida humana. Entonces, por un lado está esta cuestión donde la teoría muchas veces no puede ser aplicada tal cual, y por ende muchas veces ni siquiera es criticada. O sea, creo que mucha de la formación educativa en realidad no solo es escueta, sino que es hasta negligente desde ese punto, ¿no? Y entonces es necesario, no te preocupes, es que esta Tita, que es la gata de mi novia aquí, y llama al celular, anda un poco inquieta Tita. Ah, entonces la propuesta es eso, o sea, que ustedes no se queden solamente con lo que se estudia, ¿no? Y retomando lo que decía porque me distraje un poquito con la de Tita y se me olvidó, les decía que el tiempo de un posgrado es muy, muy corto para precisamente la cuestión teórica, pero para la práctica mucho más. Yo les puedo decir que ya con los años de experiencia que he tenido, es imposible marcar un tiempo promedio para un proceso terapéutico. Y a lo mejor muchos de ustedes o colegas que conocen pueden estar en contra de esto y decir, bueno, es que yo soy terapeuta breve y entonces a fuerza tienen que ser 12 sesiones, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? O de preferencia menos inclusive, ¿no? O colegas de otros corrientes que dicen, no, es que yo me manejo en este enfoque y máximo tiene que ser tantas sesiones, máximo tanto tiempo, porque si no, lo que sea, ¿no? Yo difiero mucho de eso. Cada persona, al ser diferente, cada persona al tener una historia muy peculiar, muy particular, requiere un proceso único, ¿no? Requiere, como decía Erickson, un traje hecho a la medida en ese sentido. Y eso también aplica para el tiempo que dura un proceso terapéutico. Hay personas que a lo mejor están en proceso unos meses, no sé, 2, 3 meses, a lo mejor 8, pero hay pacientes que necesitan un proceso más largo, 1 año, 2 años, inclusive 4 o 5 años, ¿no? No quiero decir con esto que los procesos tengan que ser interminables, ¿no? Es necesario también que los procesos terminen, pero en estos tiempos donde se premia la premura, la prisa, la resolución, el cumplir con demandas, inclusive que el proceso sea más largo de lo esperado, aparte de que es necesario, puede ser confrontativo en ese aspecto, ¿no? Sacar un poco al sujeto o al paciente de este contexto social de inmediatez, de rapidez, de impaciencia, para que aprenda a ser más paciente consigo mismo, más tolerante, y que él mismo comprenda que muchas cuestiones de sí mismo ni siquiera están en sus manos, en su control, como para poder ponerse tiempos límites, ¿no? Entonces, precisamente lo mismo pasa con la formación. Los procesos de posgrado, de maestría, por ejemplo, tienen prácticas y muchas veces atienden pacientes o empiezan a atender pacientes con esta premisa de que el proceso solamente va a durar lo que dure la materia, 3 o 4 meses, o lo que dure el posgrado, pero muchas veces eso no es suficiente. Y por ende muchas veces las prácticas o los supervisores de estas prácticas clínicas también tienen muchas deficiencias, porque en lugar de apegarse a las necesidades del paciente en cuanto a tiempo, por ejemplo, espacio, se apegan a las demandas de las universidades, que son instituciones que más que educativas hoy en día pues son
sus instituciones de negocio, muchos se ven a sí mismos, muchas veces admiten alumnos nada más porque pueden pagar, pasan alumnos porque pagan, o sea, ya se han hecho en las mafias, pero bueno, ese es tema para otro video, que yo lo abordé. Y entonces, pues esa es la cuestión aquí, o sea, que realmente el ser psicólogo y el ser terapeuta de manera muy específica, ser psicólogo clínico, es un proceso que en realidad lleva muchos años para de verdad formarse, tanto en la cuestión práctica como en la formación teórica. Con todos estos huecos, y hablando de manera muy personal, que yo he descubierto a lo largo de mi formación, tanto en la teoría como en la práctica, yo me he visto en la necesidad de aprender de otros enfoques. Yo soy terapeuta familiar, soy maestro en terapia familiar y me formé precisamente en estas escuelas de terapia familiar, de terapia breve, la escuela de Palo Alto, terapia sistémica, la escuela de Milán, terapia centrada en problemas, terapia centrada en soluciones, ¿no? La escuela de estructural de Minuchin, por ejemplo, o sea, hay muchos autores y si se dan cuenta acabo de mencionar por lo menos 5 o 6 escuelas y ver todas esas escuelas en un periodo de 2 años en realidad solamente me hizo como aprender una embarradita lo mismo de muchas de estas escuelas y a la hora de practicar yo me topé con el hecho de que las familias que presentan en los libros no se parecen en nada a las que se encuentra uno aquí en México, ¿no? Tanto por la distancia en tiempo, muchos de estos libros son de los 70s, de los 80s, como la distancia geográfica. No es lo mismo una familia en México que una en Italia, que una en Nueva York, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces yo me he topado con muchos huecos en el proceso formativo que he tenido que ir llenando un poco como yo he podido, un poco por lo que he escuchado de otros colegas, pero algo que he tenido claro, porque precisamente yo entré a otros diplomados y los dejé porque los diplomados, por lo menos acá en Puebla, son un pinche chiste en realidad. Es casi terapia de grupo y hacer dinámicas, pero no enseña nada, o sea, no hay algo que no se haya propuesto ahí antes, no hay algo que en realidad sea propositivo, simplemente es eso, o sea, como que si tiene esta muy mala idea de que la psicoterapia es un espacio para hacer dinámicas, para que todo acabe con una frase de ya está bien, ya está bonito, y como, ay, qué rico es enfrentar todo esto, ay, qué padre, ya me relajé, es como, no va por ahí la cosa, o sea, todo lo contrario, o sea, estas cuestiones como muy superfluas de la salud mental y de la confrontación nunca llegan a tocar lo que, por ejemplo, Lacan proponía o Freud proponía con respecto a la cuestión de la angustia y del propio ser, ¿no? Del cuestionarse cómo es uno y por qué actúa como actúa y por ende hacen un repaso del pasado, que eso también muchos colegas están en contra, o sea, como si tocar el pasado fuera algo ya casi prohibido, se está volviendo un tabú prácticamente en el gremio, ¿no? Cuando en realidad tocar el pasado tiene muchísimo como que ver con comprender el presente y de verdad poder hacer un cambio en el futuro, ¿no? Es muy común que muchos colegas hablen de es que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado y no saben en realidad de lo que están hablando, o sea, la angustia, la melancolía, la depresión, la ansiedad son cosas muy distintas entre sí y hablando como ya en estas cuestiones hasta metafóricas de tiempo, espacio, muchas personas se la pasan repitiendo lo que ya vivieron precisamente por no recordar su pasado y si uno lo ve desde ahí el futuro está marcado precisamente por esa cuestión. Pero uno muchas veces pierde de vista estas cuestiones que hasta suenan lógicas u obvias una vez que uno las dice, precisamente porque las formaciones o la educación no está enfocada a generar un pensamiento crítico y mucho menos un pensamiento que se pueda pegar a lo filosófico, ¿no? A lo confrontativo, a la duda, a la incertidumbre, sino que en esta búsqueda de certezas, como por ejemplo estos libros piteros de la depresión y cómo curar la depresión y hábitos para mejorar ante la depresión o la angustia, más bien la ansiedad, porque así lo dicen, y cómo reconocer que tienes ansiedad y TDA,
y cómo reconocer el TDA y ejercicios para el TDA. O sea, nunca tratan de cuestionar el meollo del asunto, es como una mera cuestión de sobrellevar la situación, y muchas personas simplemente quieren vivir así, de la manera más fácil, sobrellevando el día a día. Y ojo, enfrentar las cosas no garantiza que algo vaya a cambiar en realidad, pero ese también es uno de los puntos importantes de la terapia, que la terapia confronta muchas cuestiones de la vida diaria, de la vida misma, como el hecho de no tener garantías. Y en un proceso terapéutico no garantiza nada, ¿no? Pero no hacerlo, pues sí puede garantizar hasta cierto punto que las cosas sigan de la misma forma, ¿no? Y entonces, desde ahí, la propuesta o la intención de este video es invitarlos, Tita está de acuerdo conmigo, a que ustedes sigan estudiando, pero no sigan estudiando simplemente por obtener un papel o un diploma para poder cobrar más, sino que ustedes sigan estudiando de tal manera que ustedes mismos se confronten al estudiar, que cuestionen su propio aprendizaje, que cuestionen lo que han estado haciendo al día de hoy. Y ojo, este no es solo un consejo para terapeutas que están iniciando, sino para colegas que también ya llevan mucho tiempo y que en ese tiempo, ya a lo mejor de décadas, empiezan a adquirir hábitos muy viciados, ¿no? En lugar de preocuparse por los pacientes, se preocupan más por el cobrar, se preocupan más por cómo hacerse las cosas fáciles, se preocupan más por crear plataformas de educación que parece más un adoctrinamiento y cosas así, que en lugar de preocuparse por qué aprenden otros colegas y qué van a hacer con sus pacientes. Y ese es el verdadero punto de aquí, que lo que ustedes aprendan muy probablemente lo van a llevar a práctica con su clínica, con sus pacientes, y eso puede marcar la diferencia entre una mala praxis o una praxis llevada con ética. Y eso puede marcar la diferencia también entre la salud mental de sus pacientes, entre seguir repitiendo diferentes situaciones o hacer algo distinto. Entonces, hay maneras, hay alternativas. Si ustedes se topan con diplomados como los que yo me topé, o especialidades o maestrías que están pues para llorar, a lo mejor ustedes pueden crear sus propios grupos de lectura. Creo que en este gremio se olvida mucho que trabajar en grupo sí puede ser una alternativa y que de hecho es necesario. Pueden crear grupos de supervisión, pueden crear grupos de lectura y no tienen que estar en la misma ciudad. Ya la tecnología para eso sirve, o sea, para poder facilitar algunos aspectos. Pueden crearlos en Skype, en Zoom, como ustedes quieran, tomar libros de ciertos autores, no que les guste, o sea, hablando otra vez desde mi experiencia, yo he aprendido y leído un poquito más de psicoanálisis, no porque me guste, porque es difícil. Psicoanálisis es difícil, es confrontativo, toca temas muy controversiales, temas tabú, temas desde la sexualidad hasta la religión y todo lo que pueda haber en medio, la familia, la historia, que son muy incómodos de leer. O sea, sí hay gente que puede leer algo de psicoanálisis y decir, uff, me encanta, ¿no? Me mama esto, pero... Y sí, puede uno encontrarle el gusto, pero es muy confrontativo, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, hablando de terapia humanista, cambiando un poco el enfoque, también hay autores ahí muy rescatables, ¿no? Yo no hablaría de Peirce precisamente por todas las chingaderas que hizo con muchos de sus pacientes y que él mismo menciona en sus libros, pero pueden haber otros autores que pueden inclusive tomar referencias y hablar de otros, de filósofos inclusive, ¿no? Hablando de cuestiones de la libertad como Sartre, o las cuestiones como más, ahora sí que de la persona, ¿no? De las cuestiones del inconsciente del espíritu como Schopenhauer y todo esto. O sea, hay autores que son muy rescatables de diferentes corrientes. No se cieguen y no se dejen llevar por lo que algunos que son muy cerrados, porque también el gremio es muy cerrado, como que tiene prejuicios muy duros, a pesar de lo que nos... De verdad que este gremio está lleno de incongruencias, está lleno de situaciones que realmente pues a mí me ponen los pelos de punta, en el sentido de que me cuesta mucho creer que muchos de mis colegas sean como sean y se atrevan a ejercer este oficio, ya no digamos por lo que ellos mismos se hacen en el proceso, sino por lo que le hacen a sus pacientes. Pero bueno,
Ese es el punto, o sea, invitarlos a que ustedes mismos conozcan un poco más, que no sean tan cuadrados, que no sean tan rígidos, que no se vayan simplemente por la tendencia o por la moda de cuál es el diagnóstico que se está tratando o hablando en redes sociales, que dejen un poco el TikTok, que dejen un poco el Instagram, que dejen un poco de seguir a todos estos colegas que simplemente quieren seguidores, pero no se preocupan en realidad por la salud de las personas, sino que ustedes mismos se cuestionen, retomen autores que a lo mejor ustedes consideran controversiales o que no les gusta, pero pregúntense por qué no les gusta, por qué se les hacen controversiales, si es realmente porque ya lo leyeron y tienen una opinión formada en base a eso de ese autor, o es simplemente por lo que el maestro en turno les dijo, por lo que un colega más experimentado les dijo, porque tengan en cuenta esto, todos tenemos fallas, todos somos seres humanos y la verdad nunca es absoluta, la verdad siempre es particular, siempre es subjetiva, inclusive lo que yo les estoy diciendo ahorita puede que no sea cierto para muchos de ustedes, puede que a lo mejor yo me esté equivocando y fuertemente, también puede que no, pero la idea es esa, o sea, que ustedes puedan cuestionarse más desde un proceso formativo que los ayude a ser más críticos y no simplemente dejarse llevar por la tendencia. Porque, ojo, dejarse llevar por la tendencia muchas veces conlleva replicar ciertas conductas que no son, si quieren verlo desde un punto muy conductual, ciertas conductas que no son necesariamente beneficiosas para la persona. Pueden serlo para la sociedad, pueden serlo para cierto grupo, para la familia, para el trabajo, para bla, 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 muchas situaciones, la escuela, lo que sea. Pero eso no quiere decir que el que cierta conducta esté premiada o que se incentive su repetición, que sea lo mejor, que sea o que parta desde el autocuidado. Muchas veces puede partirse pues, solamente desde el reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, muchos padres, tanto padres y madres, incentivan muchísimo a que los hijos hagan ciertas actividades, pero solamente para que le digan, ay, es que tu hijo, tu hija, muy aplicado, muy inteligente, muy bonito, muy bonita, lo que sea, pero muchas veces eso les puede hacer daño y no se preguntan por lo que ellos sienten, sino por el reconocimiento que obtienen, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo mismo aplica aquí en el gremio, muchos colegas que se dedican a la educación simplemente tratan de vanagloriarse con esta idea de, ah, no, es que fulanito, fulanita fue mi alumno, ¿no? Y está igual de güey que yo, pero qué padre que lo reconozcan, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, para ya no ser redundante, esa es más bien, más que un consejo, es una invitación y es una propuesta que ustedes no se queden solamente con lo que aprendieron, ni se queden solamente con lo que ven de manera inmediata, ni que se la pasen replicando como loros ni como borregos todo lo que aprenden, sino que sigan investigando, sigan estudiando, hagan grupos, hagan algo más, pero con esta conciencia, por así decirlo, de que lo que están aprendiendo en ese momento no es la única verdad, sino que puede haber más verdades y que eso que aprenden es una mera hipótesis. Eso siempre ténganlo presente. No importa el autor, no importa la corriente, no importa la investigación, el artículo. Lo que sea que hayan leído es una hipótesis frente a la persona que tienen adelante. Frente a esa persona hay que corroborar esa hipótesis y si no, crear una teoría en base a esa persona para descubrir qué es lo que en realidad le puede ayudar. Eso creo yo que es la mejor forma en la que uno puede ir avanzando con un paciente, con curiosidad, con humildad, con respeto en todos los aspectos. Y entonces desde ahí nos hace, en resumidas cuentas, tratar a una persona como persona, no como un diagnóstico, no como un objeto, tratarla como persona y a lo mejor desde ahí algo puede cambiar. Entonces, bueno, con eso termino el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, si no, pues ya ni modo. Si tienen dudas, si tienen quejas, si tienen comentarios, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.